Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones que podríamos determinar como favorables para generar fenómenos de acción colectiva para el combate a la corrupción? A ver, en general, como ya hemos analizado, para generar una buena política de combate a la corrupción, no se tienen que buscar 10,000 caminos. Lo más común es que se hagan reformas constitucionales, que se hagan ajustes institucionales, transformaciones institucionales y finalmente que se lancen políticas públicas. Pero ¿qué papel podría jugar la sociedad en estos procesos? Evidentemente no es lo mismo un país que tiene reglas aceptables, un país que reconoce los derechos fundamentales, un país que tiene medios de comunicación libres, especializados y críticos en la sociedad y además que cuentan con buenos niveles de credibilidad. No es lo mismo una sociedad que expresa la pluralidad política por vías convencionales y no convencionales que un país que tiene restricciones en su desarrollo democrático. Todo lo que mencioné no tiene que ver más que con ejercicio y consolidación de la democracia. No es lo mismo un país en donde hay elecciones justas, periódicas, equitativas, que un país en el cual no hay elecciones libres, justas, periódicas y equitativas, y donde no hay confianza. Entonces, los países que tienen todas las condiciones, digamos, ideales para la democracia, pues tienen sociedades que suelen participar en organizaciones o en comités o en actos públicos y que suelen tener un buen nivel de información. En estas sociedades, las acciones colectivas que se dan en contra de actos de corrupción o que promueven un combate efectivo a la corrupción, pues suceden principalmente cuando se exigen a las instituciones responsables que actúen, que hagan su labor, que el que tenga que fiscalizar, fiscalice, que el que tenga que investigar, investigue, que haya una aplicación de la ley conforme a derecho, sí, cuidando el debido proceso, pero teniendo investigaciones robustas, que haya sentencias y que haya prevención, que haya un Estado de derecho adecuado. Los países que no tienen estas condiciones, ya lo decíamos, pueden reaccionar principalmente frente a dos vías. Por un lado, están las formas de democracia participativa y democracia directa, en donde se ha dado pie a la promoción de cambios normativos e institucionales, la generación de nuevas leyes o de otras leyes en donde se pueda aplicar sanciones, se pueda prevenir, se pueda detectar de mejor forma actos de corrupción. Esa es una vía. Otra vía es cuando se ejerce el voto para castigar actos de corrupción. El ejercicio del voto, aún en sociedades en donde problemas tan graves como el clientelismo, como la compra y coacción no han sido resueltos, aún en esas sociedades vemos que la corrupción se puede castigar en las urnas. La evidencia empírica es mixta al respecto. La evidencia empírica dice que no es tan determinante como se pudiera pensar, porque básicamente hay tres tipos de comportamientos. Hay quienes pueden llegar a pensar que todos son iguales y por lo tanto pues votan por el que más les convence y más en un contexto en donde hemos llegado a la personalización de la política y en donde se vota más por la persona que por el partido y por las ideas que está promoviendo. Hay otro tipo de votantes que sí ejercen un voto de castigo, que buscan un voto informado, buscan tener acceso a las plataformas, a las promesas y a las trayectorias de quienes se postulan a un cargo de elección popular y sí castigan a los corruptos en las urnas. Y hay otros que son pues más pragmáticos y votan por el que creen que les va a beneficiar de alguna forma, vamos a decirlo de una forma coloquial, por aquella persona con la que no les va a ir mal o no les va a ir tan mal,
¿no? Entonces, esos son los comportamientos que podemos identificar a través de la evidencia. Pero sí es un hecho que cuando hay malas gestiones de los gobiernos y sobre todo cuando hay casos de corrupción rampante y de impunidad, sí se castiga en las urnas y ahí los ejemplos pues son diversos. Entonces, otras cuestiones es cuando se llega a personalizar los casos de corrupción. Hay ocasiones en donde el combate a la corrupción se puede utilizar como arma política y se trata de personalizar en individuos concretos, como si necesitáramos encontrar al monstruo de las 100 cabezas. Y el monstruo de las 100 cabezas tuviera una sola vida, ¿no? Y un solo nombre y apellido. Esos casos son más complicados porque si bien es cierto que puede propiciar movilizaciones, lo vimos en Nicaragua, lo vimos en Brasil, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Colombia, lo cierto es que esta acción colectiva puede ser muy decepcionante, muy frustrante, porque lo único que va a generar es que efectivamente se individualice el problema, en el mejor de los casos se inician carpetas de investigaciones y se encarcelen a ciertos personajes, pero no se atiendan las causas profundas del problema, es decir, a todas las condiciones contextuales, normativas, institucionales e internacionales que propiciaron que estas personas actuaran contrario a derecho. Esas formas de acción colectiva no tienen un fin a largo plazo, sino que buscan solo el castigo en la plaza pública y son muy coyunturales. No generan capacidades sociales, no generan mecanismos de seguimiento, generalmente se encarcela, la nota y se olvida pronto y sobre todo genera frustración en el largo plazo porque se siguen presentando los casos en estas sociedades. Basta con analizar profundamente el caso brasileño para dar cuenta que resulta que quienes acusaron todavía tienen un historial más negro que los que han sido acusados y juzgados. Entonces, la acción colectiva para el combate a la corrupción es importante, sin embargo, hay que detonarla, hay que generar herramientas y hay que articularla en el largo plazo. Me parece que quedarse en la fase de la denuncia, del señalamiento, es poco productivo para los países y en cambio generar mecanismos de prevención, acompañamiento, seguimiento, exigencia de información y exigencia de resultados en el desempeño puede generar mejores resultados como lo hemos visto en otros países. Cito, por ejemplo, el caso de la India con el proyecto I Paid a Bribe, en donde pues diversos ciudadanos a través de líneas anónimas denuncian estos sobornos en el acceso a servicios y muchas veces no reciben respuesta de las instituciones, se registran estas denuncias y no se hacen mejoras concretas. Entonces, creo que toda estrategia del combate a la corrupción debe de incluir a la sociedad, a los grupos ciudadanos, a los grupos beneficiarios de programas sociales, derechohabientes de programas sociales, a medios de comunicación que hoy en día, en el caso mexicano, están en una situación doblemente difícil porque hay una crisis económica de los medios de comunicación y también una crisis de inseguridad en donde México se ha convertido en el peor país de América Latina para ejercer el periodismo, y esto sin hablar de una serie de normativas que obstaculizan el ejercicio del periodismo libre y crítico y una cultura de la intolerancia por parte de actores políticos que no han todavía asumido que estamos en una democracia y que una democracia que no acepta el pluralismo, que no acepta la crítica libre e informada, es una democracia inacabada. Entonces, en futuras estrategias habrá que ver
las acciones para fortalecer la participación social en el combate a la corrupción y para aprender de experiencias exitosas, no solo en México, sino en otros países.